Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema fenómenos básicos de las ondas sonoras. Y vamos a ver difracción, reflexión y refracción. Bien, para comprender, varios de estos principios, primero vamos a considerar algunos conceptos previos. Bien, el primer concepto tenemos frente de onda o superficie de onda. Bien, dado un foco productor de ondas en un medio homogéneo e isótropo, la superficie de onda viene a ser la superficie constituida por todos los puntos en que un movimiento dado vibra en concordancia de fase. Las distintas superficies de onda alejadas entre sí a una distancia igual a la longitud de onda reúnen todos los puntos del medio que se hallan en mismo estado de vibración. Entonces, a partir de esta definición, nosotros tenemos aquí las superficies de onda, que vienen a ser estas circunferencias que podemos notar a partir del círculo central. Luego tenemos la definición de rayos. Rayos vienen a ser las rectas que indican la dirección de propagación del movimiento ondulatorio. Estas rectas son normales a los frentes de onda en cada uno de sus puntos. Nosotros igual podemos ver aquí estos rayos que vienen desde este punto central o foco puntual emisor. Y los rayos son estas rectas que se dirigen desde el centro hacia afuera y indican la dirección en la que se propaga este movimiento ondulatorio. Bien, los rayos también lo podemos ver sobre superficies de onda plana, que tendrían en este caso esta dirección de izquierda a derecha. Finalmente tenemos la superficie de onda plana. Si consideramos frentes de onda esféricos suficientemente alejados del foco emisor, los rayos serán prácticamente paralelos entre sí y cada superficie de onda puede considerar plana. Entonces tenemos justamente lo que habíamos mencionado, estas superficies de onda plana, y a través de estas superficies se emitirán estos rayos en esta dirección. Bien, una vez que vimos estos conceptos previos, vamos con el primer concepto, que es la difracción. Nosotros tenemos un foco puntual, es decir, un punto desde el cual se emiten las ondas. Y tenemos estas pantallas, que básicamente son como dos cartoncitos que están ahí. Entonces, las ondas, si nosotros podemos ver entre las dos pantallas, hay una longitud considerable o una separación considerable. Entonces, las ondas se propagan siguiendo la dirección rectilínea de los rayos. Como hay una separación considerable, estas pueden pasar a través de las dos pantallas. Ahora vamos en el segundo gráfico. Yo tengo otra vez dos pantallas. Tengo el foco puntual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la abertura es de tamaño comparable a la longitud de onda, los rayos cambian su dirección al llegar a ella. Entonces, este fenómeno se llama difracción. Entonces, la difracción viene a ser justamente esa desviación de la propagación rectilínea de las ondas cuando atraviesan sobre aberturas que son muy pequeñitas o que están sobre un obstáculo. Bien, luego de esta definición, nosotros tenemos la reflexión y la refracción. Bueno, cuando un movimiento ondulatorio que se propaga por un medio alcanza la superficie que le separa de otro medio de distinta naturaleza, parte de la energía es devuelta al medio de procedencia. Entonces, hablamos de la reflexión. Al mismo tiempo, otra parte de la energía de onda incidente se transmite al segundo medio, produciéndose la refracción de onda. Empecemos con la reflexión. Bien, vamos a suponer que tenemos esta pantalla o es una superficie plana, esta superficie plana que tenemos aquí.
y hay un rayo incidente. Imaginemos que en la parte superior está el Sol. Entonces, el Sol proyectó este rayo incidente o radio de incidencia y choca sobre esta superficie plana que podría ser el suelo. Cuando esta onda incidente llega al suelo y existe un medio lo suficientemente de la naturaleza correspondiente al rayo, se reflejará sobre el suelo y tomará esta dirección, justamente la flechita que vemos de verde. Entonces, nosotros trazamos una recta normal como si fuese un espejo y tenemos un rayo de incidencia y un rayo reflejado. A la par tenemos este ángulo de incidencia y este ángulo que sería el ángulo reflejado. Básicamente eso es la reflexión. Un rayo que choca contra una superficie y pues obviamente vamos a poner el mismo ejemplo en la parte de la derecha. Digamos que un rayo de sol sale y choca contra una superficie. Entonces, este rayo, pues al chocar sobre esta superficie, obviamente tiene que volver al aire. Por lo tanto, a partir de este punto donde choca, se reflejará, es decir, tomará la misma dirección que cuando bajó a la superficie, pero ahora subirá en dirección nuevamente hacia el aire. Entonces, justamente en la mitad es donde nosotros podemos trazar una normal o una recta que nos permita cortar el rayo de incidencia y el rayo reflejado. Lo que había mencionado, aquí va a existir un ángulo incidente y pues este ángulo será el ángulo reflejado. Que estos dos ángulos deben ser igualitos para que exista la reflexión. Bien, a partir de ese concepto, ahora tenemos nosotros la refracción. Bien, consideramos una onda plana que incide sobre la superficie de separación de dos medios materiales y que la velocidad de propagación en el segundo medio es menor que el primero. Ahora tenemos la refracción. Entonces, la refracción básicamente es el fenómeno por el cual al llegar una onda a la superficie de separación de dos medios, puede ser igual el agua tal vez, penetra y se transmite en el segundo de ellos, junto con una parte de la energía del movimiento ondulatorio y cambia la dirección de propagación. Entonces, nuevamente, digamos que existe una superficie y un rayo, choca sobre esa superficie, pero ahora ya no se va a reflejar, sino el movimiento que va a hacer es atravesar esta superficie, pero va a cambiar el ángulo, es decir, puede ser un poquito más corto, un poquito más ancho, en cualquier dirección, pero no en el mismo, siguiendo la misma línea que pues era originalmente. Por ejemplo, toma esta dirección. Entonces, nosotros nuevamente podemos trazar una recta que divida el punto exacto donde este chocó y se produjo, el ángulo incidente y ahora tendremos un ángulo de refracción. Listo, de acuerdo con la gráfica que vemos en la izquierda, obtenemos las siguientes fórmulas que en este caso el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo reflejado es equivalente a la velocidad del primer medio dividida entre la velocidad del segundo medio, o también esto se conoce como el coeficiente de refracción. Para resolver el siguiente ejemplo vamos a utilizar las fórmulas que obtenemos ahí. Bien, vamos con este ejemplo. El ejemplo me dice, una onda de naturaleza eléctrica está definida por la ecuación E igual a 10 a la menos 3 por el coseno de 200 menos 5 por 10 a la 10 multiplicada por el tiempo. Y nos pide calcular
la longitud de onda y la frecuencia, el índice de refracción del medio en el que se propaga la onda respecto al vacío. Y vamos a utilizar la constante de la velocidad, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Listo. Vamos a utilizar primero los datos. Nos vamos a acordar de la fórmula en las ondas. Si nosotros nos acordamos, toda onda tiene la fórmula Y es igual a la amplitud por el coseno de la constante K por X menos W por T en el sistema internacional. La fórmula que ahora yo tengo es E igual a 10 a la menos 3 por el coseno de 200 menos 5 por 10 a la 10 por el tiempo. Entonces, con esto yo puedo asumir que la amplitud es 10 a la menos 3, la constante K es igual a 200. Aquí va a estar obviamente por X en función de la distancia y W viene a ser 5 por 10 a la menos 10. Entonces, escribamos esos datos. La amplitud sigue siendo 10 a la menos 3. La constante K es igual a 200. W es igual a 5 por 10 a la 10. Y las otras expresiones simplemente quedan en función de X y de T. Bien, vamos con el primer literal. El primer literal me pide, y aquí vamos a poner de una vez, la velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Listo, comenzamos con el literal A, que me pide calcular longitud de onda y frecuencia. Vamos a utilizar las fórmulas que habíamos visto. Longitud de onda es igual a 2pi sobre la constante K. Reemplazo simplemente los datos, entonces longitud de onda es igual a 2pi dividido para la constante que tengo aquí de 200. 2pi dividido para 200. Utilizo la calculadora, 2pi dividido para 200 es igual a 0,03. Como estamos hablando de longitud de onda, 0,03 metros. Bien, a la par me pedía la frecuencia. La frecuencia era igual a W dividido entre 2pi. Entonces, la frecuencia va a ser igual. W que tengo aquí en los datos de 5 por 10 a la 10 dividido entre 2pi. Entonces, ahora ubico 5 por 10 a la 10 dividido entre 2pi. Eso me da el valor de 7,96 por 10 a la 9. Como estamos hablando de frecuencia, la frecuencia siempre es en Hertz en el sistema internacional. Listo, vamos con el literal, con el segundo literal que nos pedía, calcular el índice de refracción al coeficiente de refracción. Listo. Lo primero que necesito es hallar la velocidad. Entonces, nos acordamos que el índice de refracción es igual a C dividido entre B, siendo C la velocidad de la luz. Voy a calcular en inicio la velocidad. Entonces, necesito calcular la velocidad y la fórmula que utilizaremos es W dividido por acá. La velocidad va a ser igual. ¿Cuánto vale W? W la tenía en los datos, 5 por 10 a la 10, dividido entre K, y K valía 200. La velocidad va a ser igual. 5 por 10 a la 10 dividido para 200 es igual a 2,5 por 10 a la 8. Como es velocidad, metros sobre segundo. Ahora sí puedo reemplazar esto en los datos.
Entonces, el coeficiente o el índice de refracción va a ser igual. Sé que es la velocidad de la luz, es equivalente a 3 por 10 a la 8. Y la velocidad que estamos buscando es 2,5, la que acabamos de encontrar, perdón, por 10 a la 8. Ahora sí, el índice de refracción va a ser igual. Yo puedo simplificar este 10 a la 8 con el 10 a la 8. Y tendría que dividir simplemente 3 dividido para 2,5. 3 dividido para 2,5 es igual a 1,2. ¿Cómo es el índice de refracción? El índice de refracción no tiene unidades, simplemente es un número, en este caso 1,2. Bien, con esto hemos calculado longitud de onda, frecuencia y el índice de refracción, siempre en función de la fórmula o de la ecuación que describa una naturaleza de una onda. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.